¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a empezar un poco de un pequeño diferencia de tiempo. La explicación, fuego, protección contra incendios, varios temas. Bien, bueno, vamos a hablar primero del fuego. Es un fenómeno este, que podemos definirlo como un proceso, perdón, esperen que me había distraído. Podemos definir el fuego como un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación. Eso desde el punto de vista factible, de suficiente intensidad para poder emitir luz, calor y en muchos casos llamas. Bueno, estas reacciones se producen a temperaturas elevadas y evolución de suficiente calor como para mantener la misma la temperatura necesaria para que la combustión continúe. Si las temperaturas son más elevadas, aumenta rápidamente la velocidad de oxidación, produciendo cantidades cada vez mayores de calor por unidad de tiempo, hasta poder alcanzar un nivel en que se sostiene por sí misma en el medio de la reacción por el mismo calor que ésta produce. Los valores que alcanza la temperatura de combustión dependen en gran parte de la naturaleza de los combustibles, pudiendo variar desde 1039 grados centígrados para algunos alcoholes hasta más de 1700 para algunos metales que entran en combustión, como por ejemplo el magnesio, el aluminio, etc. Bien, vamos ahora a hablar un poco del triángulo de fuego. Bien, acá tenemos el triángulo de fuego. Existen diferentes modelos para poder explicar fenómenos físicos. Existe un modelo geométrico que se llama el triángulo de fuego, propuesto fundamentalmente para poder explicar los mecanismos de acción sobre el fuego de los distintos elementos extintores. El fuego es representado por un triángulo equilátero en la que cada lado simboliza cada uno de los factores esenciales para que el mismo exista. Combustible comburente, el comburente generalmente es el oxígeno del aire, el calor, hasta alcanzar lo que se llama la temperatura de ignición. Entonces acá podemos tener combustible, el comburente, el calor, y esto es lo que provoca el fuego. Si yo logro romper este triángulo, entonces yo voy a poder extinguir el fuego con cualquiera de los dos. El calor puede ser eliminado, obviamente, enfriando. Por eso es que a veces en los incendios, o sea, lo que se quema y después enfrían las paredes alrededor del fuego. Esa es una de las características que tienen cuando te ven a lo mejor por la televisión que se está apagando un fuego que mojan las paredes. Bueno, ese sería enfriamiento. El oxígeno por exclusión del aire, separando el oxígeno, el aire de la llama, entonces también lo puedo extinguir. Y el combustible por remoción, o bien evitando su evaporación. En todos los casos mencionados, la extinción implica una acción física. No obstante, el triángulo de indudable valor didáctico, usado como modelo del fuego durante muchos años, con el mismo, no podrían explicarse completamente algunas de las observaciones hechas con los halógenos, por ejemplo. El yodo es un agente extintor más eficaz que el bromo, que a su vez es más efectivo que el cloro. También se observó que entre los metales alcalinos el potasio es más efectivo que el sodio. Otras investigaciones revelaron que ciertos combustibles queman a una velocidad mayor cuando están sometidos a emanaciones radioactivas. Para poner ejemplos, la amplia gama de velocidades de llama entre los diferentes combustibles van de los
alquitrenos que se queman a muy baja velocidad hasta una velocidad explosiva, por decirlo de alguna forma, con el hidrógeno y el oxígeno. Las variaciones de las energías mínimas de ignición, la existencia de llamas frías, qué sé yo, la sensibilidad de las llamas a ciertas vibraciones sónicas y supersónicas, las acciones extintoras con ondas detonantes, la inhibición de las reacciones explosivas de algunos polvos orgánicos en estado suficientemente densos, son más que suficientes ejemplos del variado y complejo número de factores que intervienen en la combustión. Por lo tanto, se estimó necesario ampliar este modelo porque no era suficiente como para explicar todas estas situaciones. Para eso tenemos el tetraedro del fuego. Las últimas investigaciones, las últimas, hace 25 y 30 años, se descubrió que detrás del frente de llamas existen una serie de especies activas, que las vamos a ver un poco más adelante, como iones, radicales libres, carbón libre, etcétera, que son responsables de las reacciones químicas en las cadenas que se producen en dicho frente. Por consiguiente, se propone una nueva representación con un tetraedro, que además de mantener una simbología similar, amplía el modelo anterior sin alterar la concurrencia simultánea de los 4 factores presentes. Y el cuarto factor, que antes no era considerado, era la reacción en cadena. Y ahí tenemos el combustible, el comburente, el calor, la reacción en cadena. A ver, tenemos otra, a ver si tenemos acá tenemos esta. ¿Sí? Esto sería el tetraedro desarmado. Al retirar uno o más de los 4 elementos que componen el tetraedro, se puede producir la extinción. La eliminación del cuarto factor significa interferir con el proceso químico y por consiguiente habrá una extinción química, aunque además puede estar presente una extinción física, ¿sí? Esto es para, en líneas generales, el comportamiento del fuego, el comportamiento del fuego. Ahora vamos a trabajar un poco de qué manera yo puedo prevenir el fuego. Y después vamos a empezar con extinción del fuego. Bien, como les decía, vamos a empezar ahora con la parte de protección contra incendios. Bueno, básicamente el objetivo de la prevención es evitar la gestación de incendios. Pero podemos ampliar esta definición como la serie de medidas que se toman para eliminar el mayor número de riesgos de fuego. El estudio de sus posibilidades y de sus causas, los incendios de propagación y los factores necesarios para que estos se desarrollen. La finalidad, al igual que otras materias de prevención, es resguardar la integridad de las personas principalmente y de los bienes. La prevención tiene una técnica que se ocupa de todos los problemas vinculados con el fuego. Protección contra incendios, que la podemos dividir en 4 ramas, como la que estamos viendo acá en el gráfico. Cada una de ellas persigue un objetivo y estudian los problemas que se complementan entre sí. Y ahí tenemos protección contra incendios, protección preventiva, evitar, protección pasiva, limitar o impedir, protección activa o extinción, atacar y extinguir, protección humana o evacuación, capacitar, señalizar y adiestrar. Bien, vamos con las reglamentaciones que tenemos vigentes. La ley 19.587, decreto 351/79 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, capítulo 18, anexo 7. La ley 13.660 de Seguridad de Instalaciones de Elaboración, Transformación, Almacenamiento de Combustibles Sólidos, Minerales, Líquidos y Gaseosos.
el decreto 2407/83 de normas de seguridad para suministro o expendio de combustibles por surtidor, reglamentados por la Cámara de Aseguradores Provincial. Tenemos la ley 7229 de radiación de industrias municipal. Códigos de edificación, recomendaciones y disposición de bomberos. Y dentro de las reglamentaciones nacionales también es importante citar el trabajo de la redacción de normas sobre equipos e instalaciones contra incendios que viene realizando el IRAM, cuya relevancia se nota en la obligatoriedad de cumplimiento de las mismas en casi todos los niveles mencionados. Internacional, NFPA, National Fire Protection Association. La UL, Underwriters Laboratories. NEC, National Electrical Code. La DIN, que es la Deutsche Industrien Normen, y la British Standard, BS. Serían todas las normas que se utilizan. Acerca de la protección pasiva o estructural, lo que podemos agregar que corresponde a prever la adaptación de las medidas necesarias para que, en caso de producirse un incendio, quede asegurada la evacuación de las personas, limitando el desarrollo del fuego, impidiendo los efectos de los gases tóxicos y garantizada la integridad estructural del edificio, que no se desmorone. La protección estructural debe ser tomada en consideración en el proyecto edilicio o en caso de construcciones ya realizadas, aplicar normas que permitan corregir las deficiencias originales. Después teníamos lo que sería la protección preventiva, que es evitar la gestación de incendios, y se ocupa del estudio y confección de normas, reglamentos sobre las situaciones e instalaciones que potencialmente puedan provocar incendios y de su divulgación a la industria y a la sociedad. Se ocupa de las instalaciones eléctricas, de la de calefacción, gas, hornos, chimeneas, transporte, almacenamiento, uso de sustancias inflamables, estudio de materiales atacables por el fuego y toda cuestión vinculada con causas de origen de los incendios. Después tenemos la protección activa, que está destinada a facilitar las tareas de extinción y presenta dos aspectos, público y privado. El público contempla todo lo relacionado con labores operativas de los cuerpos de bomberos y sus materiales. El segundo estudia la disponibilidad de elementos e instalaciones para atacar inicialmente al fuego y lograr su extinción. Dentro de este segundo aspecto se incluyen la organización, entrenamiento de bomberos privados y de cuerpos de bomberos internos en las fábricas. Estamos viendo toda una cuestión bastante amplia de lo que es la protección. Protección humana. Sus funciones son capacitar, adiestrar a las personas para que sepan actuar correctamente en caso de incendio, señalizar las vías de escape de los edificios para poder realizar el rol de evacuación, capacitar al personal de la planta haciéndoles saber qué es el fuego, cuáles son los peligros del mismo, las posibilidades del fuego en sus áreas de trabajo, los pasos a seguir en caso de incendio para una rápida evacuación y asistencia de primeros auxilios. Señalizar, mostrando las rutas de escape, indicando las salidas, puertas y peligros, colocando sistemas de iluminación de emergencia. Adiestramiento, organización de simulacros, zafarranchos, cuando las brigadas contra incendios, estableciendo líneas de mando y todo lo referente a comunicaciones internas y externas. Protección pasiva o estructural. Las acciones preventivas de la protección estructural, la protección estructural, son acciones preventivas a adoptar. Por ejemplo, 1. La sectorización del edificio. Se divide en compartimientos estancos al humo, fuego y gases de incendio. Por eso es que tienen a veces en algunos lugares puertas que son herméticas, sobre todo son los shoppings, para que no puedan pasar los gases ni pueda pasar el fuego. Entonces el primer objetivo cuando uno tiene un fuego es tratar de aislarlo. Después, los medios de escape.
en cantidad y dimensiones adecuadas para posibilitar una evacuación rápida y segura. Otro tip sería la resistencia al fuego de las estructuras y elementos constructivos para garantizar que el incendio eventual origine solamente daños menores. Sería 4. Tratamiento inífugo de las estructuras, ya que por medio de pinturas, pintándolos o a través de otros materiales. Último, presurización de cajas de escaleras a otros medios de escape. Por eso a veces adentro, las escaleras de incendio generalmente están en el exterior, distintos de los que están adentro, para que justamente, o a veces están aisladas directamente del resto del edificio. Después tenemos lo que sería poder separar los sectores, ¿no? Segregación de áreas de riesgo. Se llaman así a la separación de sectores de gran peligrosidad de otros que ofrecen menos riesgo. Por ejemplo, un depósito de una fábrica y la administración. El objetivo principal que se persigue con este comportamiento es limitar la propagación del fuego y de los productos de la combustión, impidiendo su pasaje hacia otras zonas del edificio. Este control, que se llama control de propagación, se extiende de manera horizontal y vertical, ¿sí? Resistencia al fuego. Se llama resistencia al fuego a la determinación del tiempo durante el cual los materiales y elementos constructivos conservan sus cualidades funcionales que tienen asignadas en el edificio mismo. Interesan aquí la fisuración, la reducción de la resistencia mecánica, el gradiente térmico, la reducción de secciones, la acción combinada del calor y el agua de extinción. Es el caso de aclarar que el término resistente al fuego no es modo alguno de incombustible, ¿no? O sea, no es que sea incombustible. Las clases de resistencia al fuego van a estar normalizadas y vamos a ver un poco más adelante un cuadro explicándolas cuando analicemos en profundidad el decreto. Bien, la idea de esto es que, por empezar, antes de abordar el decreto, sepamos qué es lo que nos pide el decreto y qué cosas son las que tenemos que entender a la hora de poder delimitar cada una de las protecciones. Bien. Así que vamos con los objetivos de la protección. Cabe mencionar los objetivos básicos de la protección contra incendios. Ellos constituyen la filosofía en la que se está sustentando esta reglamentación. Y los objetivos son: 1. Dificultar la iniciación del fuego. 2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 3. Asegurar la evacuación. 4. Facilitar acceso y las tareas de extinción al personal de bomberos. Y 5. Proveer las instalaciones de la detección y extinción. Si bien el enunciado es claro, podemos precisar el mismo, diciendo que lo que uno busca es evitar, mediante el diseño y la limitación del riesgo / actividad que el incendio produzca, como también, obviamente, la prevención absoluta es imposible de alcanzar, es probable que el incendio pueda ocurrir. Y si el incendio se produce, debemos asegurar la sectorización del mismo, ¿sí?, para evitar la propagación del fuego y el humo a todo el edificio, permitiendo al propio tiempo la evacuación de las personas. Cada sector de incendio
en un edificio debe comportarse como un compartimento estanco desde el punto de vista del incendio, concibiendo su diseño de modo tal que permita y se vean facilitadas las tareas de ataque al fuego. También, una vez concluido el siniestro, las consecuencias del mismo no tendrían, tendrían que originar, no deberían originar daños estructurales que imposibilitan la recuperación del edificio. Y por último, en función de cada actividad y tipo de riesgo, se establecen requerimientos de instalaciones y o equipos de extinción que quedan evidenciados que la sola presencia del mejor equipo extintor no brinda adecuada protección si no se han respetado los procedimientos que antes estaba nombrando. El diseño alcanzará su papel relevante en la prevención como en la posible extinción del siniestro. En cada edificio que resulta diseñado para un uso y riesgo determinado, deberían replantearse las exigencias de protección al cambiar el uso y el riesgo, cosa que eso no ocurre. Es decir, que si yo tengo habilitado, no sé, un colegio y después pongo una fábrica, bueno, ahí tenemos un problema, ¿sí? Siempre habría que hacer toda una... Igual, en la práctica, estas cosas siempre se observan cuando los inspectores llegan a las empresas a ver cómo están y se fijan en esos detalles. Bien, conceptos principales. Dada la vasta la cantidad de conceptos que comprenden en lo que está envuelto en el decreto, vamos a mencionar aquellos que son de utilidad para poder interpretar el criterio de protección de incendios. Al respecto, cabe transcribir los artículos 170 y 171 para comprobar cuántos conceptos están involucrados y qué es necesario manejar con certeza. Bueno, en el artículo 170 dice que los materiales con que se construyen los establecimientos serán resistentes al fuego y deberán soportar sin derrumbarse la combustión de los elementos que contengan, de manera de permitir la evacuación de las personas. Para determinar los materiales a utilizar, se deberá considerar el destino que se le dará a los edificios y los riesgos que se establecen, teniendo en cuenta también la carga de fuego. Eso dice el artículo 171. El 170. El 171 habla sobre el sector de incendio. Los sectores de incendio, excepto garajes o en casos especiales debidamente justificados a juicio de la autoridad competente, podrán abarcar como máximo una planta del establecimiento y deberán cumplir a. Control de propagación vertical, diseñando todas las conexiones verticales, tales como ductos, escaleras, cajas de ascensor y otras, en forma tal que impidan el paso del fuego, gases o humos de un piso a otro mediante el uso de cerramientos o dispositivos adecuados. Esta disposición será aplicable al diseño de fachadas en el sentido que se eviten conexiones verticales entre los pisos. B. Control de propagación horizontal, dividiendo el sector de un edificio de acuerdo al riesgo y a la magnitud del área en secciones en las cuales cada parte deberá estar aislada de las restantes mediante muros cortafuegos, cuyas aberturas de paso se cerrarán con puertas dobles de seguridad contra incendios y cierre
automatizado. Acá tenemos lo que se llama puerta doble, que la deben haber visto, ¿sí? Capaz, esta es una puerta doble contra incendio. De este tipo de puertas es la que se comenta en el apunte. Ese es el punto B, el control de propagación horizontal. Pasamos a los sectores de incendio. Se separan entre sí por pisos, techos, paredes resistentes al fuego, y en los muros extintores de edificios provistos de ventanas deberán garantizarse la eficacia de la propagación vertical. Todo sector de incendio deberá comunicarse en forma directa con un medio de escape, quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de otro sector de incendio. Bien. A estos análisis de estos artículos queda claro que lo que se busca es que el edificio se diseñe, obviamente que el diseño involucra dos cuestiones, ¿no? La actividad y los riesgos que implican, eso es fundamental. El diseño del edificio tiene que estar ajustado a la actividad y tiene que además estar ajustado a las normas de protección de incendio que estamos hablando. Obviamente que tenemos, por lo tanto, que evitar la propagación horizontal y vertical y que poder asegurarnos que la evacuación se lleve que la evacuación que se pueda hacer de manera fácil y sencilla. Bien, acá podemos hablar del sector de incendio. ¿Sí? En primer lugar, podemos destacar el concepto que el sector de incendio no necesariamente está en correspondencia con la sectorización funcional del local o del edificio. Es más, en la mayor parte de los casos, el sector de incendio suele comprender varios sectores o divisiones funcionales del edificio o del local, ¿sí? O sea, no es que el sector de incendio, si tengo 4 oficinas, cada oficina es un sector de incendio. Si tengo un grupo de oficinas, bueno, habría que ver en cada caso, pero eso puede considerarse el grupo de oficinas un sector de incendio. En el anexo se define como local o conjunto de locales delimitados por muros entre pisos de resistencia al fuego, acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicado con un medio de escape, ¿sí? Bueno, básicamente lo que nos están diciendo es que tengo que evaluar las paredes que limitan al recinto, no un tabique de madera, estamos hablando de paredes que sean resistentes al fuego, eso estamos hablando. ¿Qué elementos tengo dentro de ese recinto? ¿Sí? ¿Qué es lo que habla de carga de fuego? Y los trabajos que se desarrollan al aire libre, que no sería en el caso que estamos discutiendo, se consideran como sector de incendio. El sector de incendio resulta así un compartimiento estanco al fuego, el humo y los gases de combustión. Vamos a encarar lo que es la resistencia al fuego, que la estuve nombrando hasta ahora. Es un parámetro que está asociado a la resistencia de las estructuras, muros, tabiques, puertas, que conforman el local o sector de fuego. Y se define como la propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional. En consecuencia, la resistencia al fuego es el tiempo límite en la que un material ensayado mantiene sus propiedades funcionales o estructurales, o de estructura característica. Esta resistencia, como estaba diciendo, queda expresada
que depende del tiempo y se expresa con la letra F seguida de un número que define dicho tiempo de resistencia. Bien, vamos a buscar el cuadrito y lo vamos a explicar. Bien. Entonces, la resistencia al fuego es el tiempo límite, como estaba diciendo, que tiene un material para que no pierda sus propiedades de función o sus características. Y les decía también que se le representa con la letra F, como vemos ahí, con un número, y el número define cuánto es el tiempo de dicha resistencia. Acá tenemos F30, o sea, F, resistencia al fuego, 30 minutos en perder, bueno, y así están hasta 180. Es una clasificación que es bastante útil como para poder diseñar estos recintos. ¿Sí? Acá tenemos, no sé, clasificación retardante, 30 minutos, resistente, entre 60 y 120, y altamente resistente, 180 minutos. Todo esto surge del decreto, ¿no? El decreto que estaba hablando hace un rato. Pasamos ahora a carga de fuego. Bueno, este concepto nos permite cuantificar el estado térmico potencial de un sector de incendio, ¿sí? Dentro de un sector. Y así, en función de este parámetro, podemos establecer para cada riesgo las condiciones de resistencia al fuego. Entonces yo tengo que definir, que es decir, básicamente de cómo voy a construir algo en función de las cosas que en ese recinto yo albergue, ¿no? Si es combustibles o estoy en una oficina que tiene papeles. Entonces vamos a definir la carga de fuego como el peso en madera por unidad de superficie, es decir, kilogramos barra metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Es decir, yo tengo que transformar todo en kilogramos de madera, en peso de madera. Como patrón de esta referencia, vamos a considerar que la madera tiene un poder calorífico inferior de 18,41 megajoule por kilogramo. Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en, no sé, tuberías, barriles, depósitos, se consideran como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendio. Y la mayoría de las tablas, el poder calorífico de los materiales viene expresado en kilocalorías sobre kilogramo, entonces vamos a tener que hacer un pasaje de unidades para poder escribirlo en las unidades que me estarían pidiendo. Vamos a escribir vamos a dejar de compartir, vamos a esperar un segundo, dejar de compartir, venimos acá, tiqui, 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 ahí, insertamos, ya estoy, espera un segundo. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Ah, me asusté. Ya, vamos, esperen que lo voy compartiendo. Ahí va. Entonces vamos a escribir. A ver, esperen. Ahí va. Vamos a hacer otra cosa más. Chiqui, 18. Ahí está, que se vea bien. Igual. Peso en madera, PM, se calcula como el cociente
Y acá vamos a poner la sumatoria. Acá ponemos de igual a 1 hasta n. No me va a salir igual. Esperen un segundo. Igual a 1 hasta n de 1, 2. Y acá ponemos pi por q. No, ahí va. QI sobre 4400 que sería el factor de conversión para que esto quede en kilogramos, ¿sí? Lo de arriba daría, tenemos el calor específico, el poder calorífico inferior, vamos a poner acá, QI, esperen que vamos a poner que cada cosa, copiar, control B, QI, que es poder calorífico inferior. Bueno, falta el tilde acá, pero bueno. Calorífico inferior, poder calorífico inferior. Después tenemos PM. Bueno, deshacer. PM, que sería peso. Bueno, qué lindo, peso en madera. Debe por estar pegada a las teclas, yo no tengo la forma. Y así sacamos el peso en madera. PI obviamente va a ser el poder calorífico de la sustancia, ¿cómo se llama? El peso de la sustancia. PI es el peso de la sustancia por su calor Q, que es su poder calorífico. Hago esa cuenta y esto me está dando en kilogramos. Y por último quedaría lo que se llama la carga de fuego. Ahí la vamos a poner, la carga de fuego. Dijimos que era masa sobre superficie, entonces vamos a poner QF, carga de fuego, QF, me salió chiquita, igual, esperen que no me gusta esto. Control B, ahí está, miren qué lindo. Ahí va, tiki. F, igual a, tiki, 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 al peso de madera sobre la superficie. ¿Sí? La mayoría de las tablas de los poderes caloríficos de los materiales vienen expresadas en kilogramos sobre kilocalorías sobre kilogramo. Y 4400 es lo que me lo va a convertir. Que es el poder calorífico de la madera es 4400 kilocalorías sobre kilogramo. Entonces estaría convirtiendo mi peso en madera. Y después ese peso en madera lo divido sobre la superficie del sector y me da la carga de fuego. Por lo tanto, con la carga de fuego estamos definiendo cuál será el desarrollo térmico máximo que potencialmente pueda tener lugar en ese sector. ¿Sí? Entonces pasamos ahora a lo que sería el riesgo de incendio. El riesgo de incendio queda determinado en base al tipo de material predominante en el sector de incendio que estamos estudiando. Tenemos que tener en cuenta el comportamiento ante el calor y otras formas de energía de las materias y los productos que en ellas se elaboren, se almacenen, bueno, cualquier actividad que yo desarrolle dentro del sector.
A diferencia del código de edificación, el decreto introduce dos clasificaciones de riesgo, el combustible y el incombustible. Como se aprecia, ahora vamos a poner el cuadro de clasificación, cuadro comparativo de los riesgos. Ahí vamos. Esperen que lo busco. Y acá lo tenemos, ¿sí? Tenemos el cuadro del decreto 351, dice R1 para explosivo, R2 inflamable, R3 muy combustible, R4 combustible, R5 poco combustible, R6 incombustible, R7 refractario. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Bien, al haber introducido la clasificación R4 combustible y R6 incombustible, implica efectuar una definición sobre lo que es el riesgo de incendio. Estas clases de riesgos le corresponden al decreto las siguientes definiciones. Explosivos, sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases. El ejemplo, nitroderivados orgánicos, pólvora, determinados ésteres nítricos y otros. R2 inflamables, líquidos que pueden emitir vapores, que mezclados en proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles. Y estos acá podemos hacer una categorización. Lo que sería inflamables de primera, es decir, que el punto de inflamación momentáneo será inferior a los 40 grados, por ejemplo la nafta, benzol, acetona, y de segunda, cuando el punto de inflamación momentáneo está comprendido entre 41 y 120 grados, por ejemplo el queroseno, gasoil, agua, qué sé yo, ácido acético, etc. Muy combustibles. Materias que expuestas al aire pueden ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. Por ejemplo, los hidrocarburos, la madera, papel, tejido, algodón, otros. Combustibles, materias que pueden mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor. Por lo general necesitan un abundante flujo de aire. En particular, se aplica a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de incendios, a las que están integradas por hasta un 30% de su peso por materias muy combustibles, por ejemplo, plásticos, cueros, lanas, algunos tejidos de algodón que tienen están tratados con retardadores, otros. Poco combustibles, materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada de la fuente de calor, celulosas artificiales. Incombustibles, materias que al ser sometidas al calor o a la llama directa pueden sufrir cambios en su estado físico, acompañados o no de reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia combustibles, algunas, por ejemplo, el hierro y el plomo, ¿sí? Que no me generan materias combustibles. Refractarias, materias que al ser sometidas a altas temperaturas, hasta 1500 grados, aún durante periodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas o químicas, por ejemplo, el amianto, los ladrillos refractarios, entre otras. Bien, vamos a ver ahora un cuadro que tenemos acá. ¿Ven? Acá tenemos estos cuadros que tengo acá, se usan para poder determinar qué tipo de pared yo tengo que tener. Por ejemplo, si la carga de fuego me da hasta 15
y el riesgo que tengo es un riesgo 2, es decir, inflamables, el aislamiento que tengo que usar es el F60, no puedo usar el F30. Fíjense que a medida que va bajando el riesgo, el aislante, el material con que construya yo mi sector de fuego, ¿sí? Puedo construirlo con algo que no necesite tanto tiempo para deformarse. Acá tenemos. Y después tenemos esto es, perdón, este cuadro, lean acá, locales ventilados naturalmente. Ahora, los que son mecánicamente, fíjense cómo cambian los riesgos. NP no permitido directamente, o sea, si están mecánicamente todos estos de riesgo 2, no se puede. Bien. Así es como se van, uno puede decir de qué material tengo que poder construir un sector de fuego. Lo último que voy a explicar, ¿sí? Para no hacerlo demasiado largo, en el video, es algo para ir redondeando lo de estos materiales. El decreto es explícito en cuanto al alcance de los términos, como una alternativa para poder clasificar un material como muy combustible o incombustible. Debemos tener en cuenta la velocidad de combustión de los mismos relativa a la velocidad de combustión de la madera. Si es el combustible que usamos como norma, es el combustible normalizado, en estado de densidad media. Si la velocidad de combustión es mayor que la del combustible estándar, será considerado como muy combustible. Por lo tanto, es fácil advertir que el material sólido, dependiendo de su estado de subdivisión, puede lograrse distintas categorías. La madera es un combustible de referencia y puede arder con dificultad si se trata de una columna de sección considerable, o puede arder con una teresa explosiva cuando se encuentra en forma de acerrín y virutas, ¿no? Eso es lo que estábamos tratando de explicar, y eso depende de la velocidad de combustión, depende de cómo yo la tenga subdividida a la madera. Y vamos a definir un coeficiente M, que será la velocidad de combustión real sobre la velocidad de combustión estándar. Si el coeficiente que hago yo, M, me da más grande que 1, es muy combustible, porque me estaría diciendo que del estándar, si me da mayor que 1 el coeficiente de ese, tengo más de velocidad de combustión real que el estándar, y si es menor a 1, entonces no lo podemos clasificar como nada más que combustible. Voy a poner acá una tabla de densidades de madera para tener de referencia. ¿Sí? Es una tabla que nos da el tipo de riesgo permitido según el uso o destino principal de los edificios. Ahí ya la estoy mostrando. Y acá tenemos, ¿sí? Densidad de la madera, por ejemplo, tenemos madera, densidad reducida, densidad media, densidad elevada, papel, sí, depende, no sé si alguien alguna vez hizo, supongo que sí, hizo asado. Ustedes no ponen el diario de un saque, hacen bollos, ¿sí? Entonces tienen en mayor volumen menos masa, entonces la densidad baja. Tengo más volumen, igual masa, que ese es el objetivo de hacer bollos con el diario, porque arde más rápido, se convierte en más combustible. Si ponen el diario así como está, van a ver que se prenden los costados y después no se prende. O sea que no tiene la misma velocidad de combustión dependiendo de la densidad. Bueno, en la próxima video les voy a subir qué actividades corresponden de acuerdo a todas estas clasificaciones. Hablaremos de los medios de escape, las salidas, el factor de ocupación, cuántas personas puede haber, y después hablaremos un poco de los tipos de matafuego
Vamos a hacer un ejemplo en cálculos, como para hacer un ejercicio de esto, para que más o menos se entienda qué cálculos tenemos, y después vamos a ver de los distintos tipos de agentes extintores. Bueno, en el próximo video, que corresponde a esta semana, lo trataré de subir más cercano al fin de semana, y después el otro, para el otro miércoles. Bueno, nos estamos viendo, o por ahora a través de esta manera asincrónica. Cualquier cosa me preguntan y hacemos una clase para discutir lo que estoy explicando acá. Un abrazo, hasta luego.